Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bien, hoy vamos a continuar con esta parte del libro 39, creo que es ya de Marcos, ¿cierto? Hoy vamos a continuar con el capítulo 12, a ver si llegamos al 13, haciendo como siempre pues la revisión del texto que tenemos en griego, para ir viendo pues las novedades. Y estábamos concentrados el Shabbat pasado estudiando las implicaciones tan profundas que hay desde el capítulo 12, cuando empieza con la parábola, ¿cierto? Vamos a hacer un pequeño resumen como siempre. En la parábola al final se concluye que los escribas y fariseos sabían que era con ellos la parábola. En la parábola pues ellos quedan como unos malvados y Yehoshua habla de un padre y un hijo. Y entonces pues como en una manera muy retórica y muy decente viene un escriba y se le acerca y le dice: oye, pero ¿cuál es el principal mandamiento? Porque allá tengo entendido en la parábola que como si hubieran dos. ¿Y por qué él podía tener esa duda? Porque en el siglo I la literatura judía, que hoy se llama apócrifa, el libro de Enoch, el libro de los jubileos, que los rollos de Qumran, que es el libro de Esdras IV, el tercero de Esdras, son libros que no están en la Biblia hebrea, pero eran literatura circulante. Lo que ocurre, toda esa literatura hablaba como si hubiesen dos poderes en el cielo. ¿Ah? Uno de los famosos rabinos de la Mishnah que fue vetado por decir algo así fue Elisha ben Abuya, pues que según con otros 4 rabinos fueron los que entraron al Pardés, y ahorita vamos a hablar de eso. Y él, dentro de su conclusión que vio, fue que habían dos en el cielo, y a él lo declararon hereje. ¿Ya? El Talmud lo vetó y dijo: no, esto es una herejía, no pueden haber dos en el cielo. ¿Ya? Entonces este escriba se le acerca a Yehoshua y dice: oye, pero ¿cuál es el principal mandamiento? No, Hashem es uno. Y entonces para que antes de que el escriba le dijera: bueno, y entonces ¿cómo entiendo la parábola? Porque ahí hay un hijo, ¿no? Y esa es la pregunta que todos se han hecho pues durante mucho tiempo. Bueno, son dos, son tres, uno, ¿ya? ¿Cómo es que son dos? ¿Cómo es que es uno? Y así sucesivamente. Y eso ha llevado a que muchas denominaciones cristianas consideren que Yehoshua es un ángel, ¿ya? O que es un Dios pequeño, ¿de acuerdo? Pero no se atreven a escalarlo más allá, y no entiendo en realidad por qué. Porque yo creo que con todo lo que él enseñó a este escriba en una sola frase se lo dijo todo. Nos habíamos concentrado en la cita que él, en el versículo 35, el capítulo 12, verso 35, el mismo Yehoshua se lo dice, ¿verdad? Dice, él continuó hablando para enseñar en el templo, ¿verdad? Y decía: ¿cómo es que dicen los escribas que Mashiach es Ben David? ¿De acuerdo? ¿Qué significa hijo de David? Y mucha gente, inclusive pues el judaísmo, considera que hijo de David es hijo genético, físico. Pero no se dan cuenta que hay dos inconvenientes. Por un lado, como ya lo hemos señalado aquí y demostrado también, la palabra hijo implica heredero, pero no implica necesariamente que sea hijo. Cuando a Abraham Dios le dice que era un heredero, que Dios le va a dar un heredero, y bueno, será Eliezer, era de Damasco, era sirio, un extranjero, y Abraham no le vio dificultad que un extranjero le heredara. ¿Te das cuenta? No le vio dificultad. Él nunca se puso con ese tono racista, decir: no, ese gentil no. ¿Por qué? Porque ya había sido llamado, ya había sido convertido y formado en el Dios de Israel, y dijo: bueno, este perfectamente me puede heredar. Porque si se trata de llevar adelante el programa de Dios, cualquiera lo puede hacer. Y de hecho, ese es el reclamo que le hace Yohanan, el Bautista, a los fariseos. Les dice: no piensen decir dentro de vosotros: Abraham es nuestro padre, porque Dios es poderoso para hacerle a Abraham a un hijo de estas piedras. Y las piedras probablemente era una forma de aludir a los gentiles, a los que estaban afuera, porque la piedra es lo que menos valor tiene, digamos, a nivel de creación. La piedra no habla, no crece, no germina, no se reproduce, nada, está allí. Entonces los gentiles son vistos como piedras. Entonces cuando dice Dios es poderoso para sacarles a Abraham aún de estas piedras, está siendo muy claro, ¿ya?
No está hablando tanto de los peñones físicos que estuvieran ahí alrededor, sino de los gentiles que pudieran estar ahí escuchando. ¿Ya? Fíjense ustedes todo el lenguaje. Entonces, ¿qué ocurre? Que dice, bueno, no es necesariamente genético. ¿Qué significa ser hijo de David? ¿Ya? Como yo le he dicho antes, si fuese genético, necesariamente genético, habría heredado el pecado. Entonces no hubiera venido a poder redimirnos. ¿De acuerdo? Pero ¿cuál es el otro problema que se le sumó a esta situación? El hecho de que el judaísmo rabínico desde la Edad Media cercenó la creencia del pecado original. Y dice desde entonces que Dios formó al hombre con dos tendencias y se inventó el concepto de Yetzer Hará y Yetzer Hatov, de la inclinación al bien y hacia el mal, que eso en última es como el yin yang, y que tú tienes que equilibrar entonces con buenas obras tu parte negativa y ahí vas. No, señor, así no es. La creencia judía original era tal como la dice el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Solamente hoy me llama la atención que el movimiento hasídico de Chabad ha rescatado esto y ellos le llaman, no pecado original, pero le llaman el pecado del árbol del conocimiento. ¿Ya? El Midrash Tanhumá, que se escribió ya entradita a la Edad Media, pero estaba todavía anclado a la era talmúdica y todo esto, el Midrash Tanhumá reconoce que hubo 6 cosas que disminuyeron en el primer Adán con respecto ya después cuando pecó. Habla del brillo de su rostro, que la estatura, que la vida, que la naturaleza. Saben que es así. Pero viene después el judaísmo medieval en adelante y sacrifica eso y dice que Dios, que el hombre como que ha sido así desde siempre. ¿Ya? Entonces como que no hubo caída, como que... ¿Me explico? Como si hubiese sido una cosa desde siempre así. Resulta que no. Entonces, todo esto va ligado para ir entendiendo que como hijo humano no podía ser. ¿Ya? Por eso es que él le hace esta ilustración, él le dice, a ver, vamos a ilustrarte un poco. ¿Cómo es que va a ser hijo de David si él mismo lo llama Señor? ¿Ya? Hijo, en el sentido que tú lo estás entendiendo, descendiente físico. Está diciendo aquí que es antes que él. Porque David lo está viendo en una visión, y no es una visión como el futuro, no es que él va a parir un hijo y ese hijo va a ser el mejor de los superhumanos y va a llegar al cielo entonces. Y entonces él desde la anterior le está diciendo Señor al futuro hijo de él. Es como muy fantasioso eso. ¿Ya? Por el otro lado, hay que sumar a esto la amenaza de las creencias gnósticas, en la que se dice que cualquier humano se puede cristificar, ¿ya? Que tú con esfuerzo, con dominio, dejando de comer y siendo vegetariano y todas estas cosas, entonces te puedes cristificar y llegar a ser Cristo. Entonces que Cristo fue el primer humano que lo logró, pero que después vinieron otros, o que tú también puedes ser, y así sucesivamente. Son amenazas que la gente no es consciente que están cuando aceptan que Yehoshua fue humano. ¿Me explico? No puede haber tal humanidad porque entonces no habría necesidad de que él viniera. Si él lo pudo hacer, bueno, espérame allá, yo voy para allá también. Entonces, ¿para qué juicio y para qué todo lo demás? ¿De acuerdo? Entonces aquí está diciendo, dijo Adonai a mi Señor. Entonces nos preguntábamos la clase anterior, bueno, ¿quién sería el Señor de David? ¿Será que David consideraba que hubiesen dos? Uno que es Dios y otro que es el Señor. No puede ser. Vamos a ver entonces en 1 Corintios que hay una expresión que seguramente ya la han leído, donde dice que nosotros tenemos un solo Dios y un solo Señor, que esa la estábamos hablando por el WhatsApp, ¿cierto? Bien, mire, vamos a leerlo en contexto. Mire lo que dice aquí. 1 Corintios 8. Y vamos a leerlo desde el 4. Aquí está hablando de los sacrificados a los ídolos. ¿Ya lo tenemos? Dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, está hablando de los muchos dioses, ¿verdad? Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más
que un Dios. ¿Ya? Se está refiriendo al muñeco como tal. O sea, el muñeco es un pedazo de madera, de piedra, de loza, de porcelana. Bueno, sí, es un muñeco, ya. Hasta ahí parecería que todo está normal. Cualquiera diría, oye, pero no seas tan fundamentalista, es que es un muñequito, mira que se ve bonito. Además, es un recordatorio, ¿cierto? Todo el mundo saca ese argumento. Mira lo que dice el 5. Pues, aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, ¿verdad? Y aquí viene lo interesante. Fíjense ustedes que, como lo comentábamos, en la religión católica pasa así. Esto de que los patroncitos, ¿verdad? Los santos. Entonces, eso es propio de las religiones paganas, de los animismos. En la santería cubana tú tienes santos y los dioses, ¿ya? O sea, son como dos categorías, ¿de acuerdo? Como semidioses o algo así. Entonces, en el sistema católico romano, vemos que ellos creen pues que hay un Dios, sí, un Dios creador, todo, pero tienen sus 300 y pico de más de mediadores y de personas como que se encargan de hacer o de atender las diversas necesidades. Entonces, no, que no consigue esposo, bueno, rézale a San no sé quiéncito. No, que para los perros rabiosos, rézale a San Pedro. No, que para las embarazadas tal, que los choferes, la Virgen del Carmen, que no sé qué, y tienen un panteón, y uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el nivel de jerarquía o organización que hay allí? Porque pareciera que cada quien hace lo que le da la gana, porque el que le pide a la Virgen tal o al santo tal, no termina pidiéndole a Dios. ¿Me explico? Se concentran en la adoración de ese personaje y adoran a ese personaje, y la escritura nos enseña a nosotros que solo uno merece adoración, porque está escrito, ¿verdad? Para que en el nombre de Yehoshua se doble toda rodilla, así lo que está en los cielos como lo que están en la tierra, y toda lengua confiese que Yehoshua es Hashem, el Señor, Rey de reyes, Señor de señores. ¿A quién se le llama así? ¿Ah? ¿De acuerdo? No hay lugar para que haya un Dios y un Señor por aparte. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces mira lo que dice, así como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, Abba, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, es decir, un solo Señor. Acuérdense que ese y es un es decir. Es decir, un solo Señor, Yehoshua HaMashiach, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero a los débiles. Y eso hay que complementarlo leyendo acá en el 10, versículo, para que se den cuenta. Mira lo que dice aquí. Desde el 14. ¿Quién lo lee? 10:14 dice: Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos les hablo. Juzguen vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Yehoshua. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Yehoshua. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Miren a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o sea, algo lo que se sacrifica a los ídolos? Siga. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. Siga. No podéis comer la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que Él. Ok, entonces, porque dice que Yehoshua es la cabeza de la iglesia, ¿cierto? Que la iglesia es el cuerpo de Cristo, dice Mashiach.
entonces será que tenemos como que una organización allí, cuerpo, cabeza, y que por encima entonces está Dios. Pero aquí termina hablando de la mesa del Señor. Bueno, ¿cuál Señor? ¿Ya? Porque empieza hablando del pan, que es el cuerpo Mashiach, la sangre, que es la sangre Mashiach, ¿cierto? Que fue derramada. Y después termina hablando, dice, no puedes beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Entonces, ¿cuál Señor? ¿Cierto? Porque resulta que a Hashem se le llamó el Señor. Y uno de los nombres propios de Hashem era Adonai, que literalmente es el Señor. Adonai. ¿Ya? Nombre propio de Hashem. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué estábamos diciendo en pocas palabras la vez pasada? Que Abba no es otra cosa que Mashiach en su plenitud. ¿De acuerdo? En su plenitud majestuosa de Dios. Y es Señor cuando viene acá a la tierra. Él es Dios arriba en los cielos, ¿de acuerdo? Y abajo en la tierra también, porque vino a conquistar lo que se había perdido. ¿De acuerdo? Él vino acá a ser rey sobre esta tierra. Porque es que no tiene sentido, como bien lo dice algunos comentarios rabínicos, que alguien se crea rey sobre un pueblo que no le reconoce. ¿Sí me explico? Eso sería como ser déspota o ser un dictador o algo así por el estilo, que tú gobiernes sobre un pueblo que no te reconoce. ¿Ya? Y Dios no quería eso. Cuando Él dice, yo seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo, es porque hay una relación de reconocimiento consciente. Eso le explicaba a algunos estudiantes, que adorar a Dios en espíritu es con la mente, o sea, con conciencia, que es lo que dice Pablo, vuestro culto racional. ¿Ya? Les ruego que sean ofrendados a Dios vuestros sacrificios como en culto racional. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Hashem causó una transformación en nosotros aquí, para que hoy nosotros sepamos que es Él. Porque si Él fuera simplemente Dios sobre la creación, pero nosotros no le reconocemos, como todavía hay muchos humanos que no le reconocen. Él es rey, Él será rey aquí cuando venga a entronizarse aquí en la tierra. Él primero vino a ganar el pueblo para Él. Por eso dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicarán. ¿Ya? Porque Él no iba a ser una obligación, bueno, me tienen que cantar. Que pudiera hacerlo, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, todos los humanos me tienen que dar doble rodilla y al que no da doble se le quiebra. ¿Ya? Pero sin embargo Él vino a crear un pueblo, a organizarlo, a formarlo, a hacerlo, hasta dejarlo perfecto, para que publique sus alabanzas, para que publique su poder de resucitar a los muertos, su poder de regeneración. Entonces, con esto queda claro que en la parábola el señor de la viña no era otro que el mismo que era hijo. Porque ¿qué dice, verdad? En la parábola el ejemplo se queda hasta allí, porque en la parábola el hijo muere. ¿Ya? Porque claro, no podía ir más allá. Pero ¿qué pasó en la realidad? El hijo murió, pero ¿qué? Resucitó y subió al cielo. ¿Y qué es lo que? Vamos a volver a la parábola. Entonces mire cómo viene el giro interesante, para que terminamos de entenderla. Vamos a regresar al 12, versículo 8 y 9. Entonces ahí donde está el clic. Mire lo que dice. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña al hijo, ¿verdad? Listo, hasta ahí llegó la historia del hijo porque quedó muerto. Pero ahora miren cómo viene el hijo. ¿Qué pues hará el señor de la viña? ¿Ah? Entonces el señor de la viña no es otro que el hijo resucitado. ¿Sí me explico? Solo que en la parábola pues no cabe el ejemplo, porque está hablando humanamente, está hablando en términos humanos. Oye, el hijo, lo que ellos no sabían o no se esperaban y todavía no lo han aceptado es que ese que murió resucitó.
Y por eso vamos a terminar de delucidar lo que dice en Efesios, para que veamos que se está refiriendo a Hashem. En Efesios es maravilloso porque él está citando el Salmo 68 que alcanzamos a leer, que se está dedicando a Hashem. Pero miren lo que dice aquí. Vamos a comparar, por ejemplo, miren lo que dice aquí. Vamos a leer 4 desde el 1 y vamos a leer en comparación con el Salmo 68. Alguien que tenga el Salmo 68, 15 creo que es, por favor. 68, 18. Y vamos a leerlo en paralelo, porque el Salmo 68 se está refiriendo a Hashem, no ha venido Mashiach, ¿verdad? No habla de Mashiach por ningún lado allá. Salmo 68, 18, pero vamos a leer primero Efesios. Dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de invocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del poder de Dios, del Espíritu, ¿verdad? En el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. ¿Se dan cuenta? Señor es el Salvador, Dios es el origen de todas las cosas. ¿Me explico? Dice: el cual es sobre todos, por todos y en todos, pero a cada uno fue dada la gracia conforme a la medida del don de Mashiach. Ahí está el paralelismo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y repartió dones a los hombres. Está citando el Salmo 68, 18. Vamos a leerlo. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Bueno, corrigiendo esa parte última, dice: ciertamente los rebeldes no habitarán delante de Adonai Dios. Entonces, ¿qué dice Efesios ahora 4:9? Mire el razonamiento lógico que le aplica. ¿Cuál es el razonamiento lógico? Oye, el Salmo dice: subiste a lo alto, alita la marón. ¿Ya? Le está diciendo a Dios. Y aquí dice entonces: oye, eso que subió, ¿qué significa? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, que ya hemos hablado aquí, que es el vientre materno. La parte más baja de la tierra es el vientre materno. ¿Ya? O sea, nacido de mujer, como dice en Gálatas, nacido en condición de siervo. Entonces está diciendo, cuando el Salmo dice que subiste, es porque primero había bajado. ¿Ya? Pero ¿saben qué dice el judaísmo rabínico al respecto? Es una fábula judaica típica. Dice que ahí está hablando de Moisés. Que Moisés subió al cielo y se robó las tablas de la ley y se las trajo. Se robó. Se las robó. ¿Sí? Porque dice: trajiste cautiva a la cautividad. ¿Ya? Y entonces para ellos la cautiva es la Torá, que él se la trajo robada del cielo. ¿Ya? Entonces el judaísmo, por no tener la revelación del Evangelio, está cometiendo un gravísimo error, porque es claro que carne y sangre no pueden entrar al reino de Dios. Absolutamente. Entonces, ¿cómo rayos va a entrar Moisés al cielo? ¿Está claro? Y a robar. Y a robar. ¿Ya? Y entonces se trajo la Torá cautiva para acá, para la tierra. ¿Cómo les parece? Pero eso es sacar una escritura del contexto. El Salmo está hablando de Hashem, no de Moisés. ¿De acuerdo? El Salmo no está hablando de otro personaje, sino de Dios. Entonces, ¿cómo le van a aplicar eso a Moisés? Pero todo es la terquedad de querer distorsionar la escritura y buscarle otro camino distinto a lo que es evidente. ¿Ya? Y esto, repito, no se necesita ser erudito ni creerse erudito, se trata de leer la escritura y punto. ¿Ya? Es que ni siquiera hay que leerla en hebreo para entender eso. Allá está hablando de Hashem y aquí se le está aplicando a Mashiach. Y el razonamiento es lógico. Oye, el Salmo dice subiste, eso implica que primero bajó.
¿Cómo va a subir si Dios está en el cielo? Y además que dice, repartiste dones a los hombres. ¿Ah? Fíjense ustedes, y eso ocurrió, eso lo hemos visto, dice el apóstol. Eso lo hemos visto. Pero de otra manera no ocurre. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo va Dios a subir si Él está en el cielo? ¿A dónde más va a subir? ¿Ya? Implica primero que había venido aquí. Entonces el mismo que bajó es el mismo que subió. Entonces el Hijo en la vida, ese que mataron, quedó allí implícito, fue que resucitó y vino a ser el mismo Señor. Eso es todo. ¿Está claro? Sencillo. Entonces por eso desde el principio del Evangelio de Marcos hablamos que este Hijo de Hombre que ve Daniel no es otro diferente del anciano de Elías. Es que estamos viendo es como dos imágenes, dos fotos, pero si lo viéramos en película viéramos la evolución de cómo este Hijo de Hombre se volvió el anciano de Elías. Y eso fue lo que pasó en la transfiguración, ¿se acuerdan? En la metamorfosis. Dice que Él se metamorfizó delante de ellos. Y les voy a decir, voy a mostrarles quiénes son. Ya les dije que el Hijo del Hombre tiene que morir, que el Mesías tiene que morir, para que no se vayan a quedar en shock. Ya me les voy a mostrar, ¿cierto? De una manera que ellos puedan verme. ¿Y qué pasó? Que ni siquiera eso sirvió. Porque ya los en el camino de Emaús ya estaban lamentándose. Nosotros pensábamos que Él era el que iba a redimir a Israel y ya tiene 3 días de muerto. ¿Ya? Y no se acordaban de que Él había dicho que iba a resucitar. ¿Cómo es la mente humana que se bloquea? Y lo que es estar cerrado, es que cerrado es cerrado. Como ellos decían de que el Mesías iba a permanecer para siempre, que eso no es mentira, pero eso no quita que Él tenga que morir primero. ¿Y cuál es el impedimento que resucite? A ver, no pasó así con Abraham. Él le dijo, va a tener un hijo, y después le dijo, sacrifícame. Dice la Escritura que Abraham sabía que Dios era poderoso para resucitarlo entre los muertos. ¿Cuál es el problema? ¿Ya? Sabemos que la Escritura habla de la resurrección que hizo, Elías, ¿de acuerdo? La que hizo Eliseo, todo, la que hizo después Mashiach acá, ¿cierto? La de Lázaro. No, y entonces pueden llegar a creer todas esas resurrecciones menos la del Mesías. ¿Ah? Y créanme que el gran tropiezo para el judaísmo rabínico es que no acepta que Mashiach muriera y resucitara. Qué cosa tan increíble. ¿Les parece difícil? ¿Por qué les va a parecer difícil? Si eso está en toda la Escritura. Si fuera que en la Biblia nunca hubieran hablado de un solo caso de resurrección, pues vaya y venga. ¿Cierto? Uno diría, eso hay que verlo. No, describirlo es fácil, ya solo hay que verlo. Pero es que el judaísmo sabe, Israel sabe que hubo resurrección. Todos los días en la oración de las 18 bendiciones dice, poderoso eres tú para resucitar a los muertos, bendito eres tú Adonai que resucitas a los muertos. Y entonces, creen que es poderoso para resucitar a los muertos y no creen que puede resucitar al Mesías. Exactamente. Por eso él mismo lo dice en Hechos. He aquí yo hago una obra en vuestros días que si se la cuento no la van a creer. ¿Ya? Vamos a regresar a Hechos de los Apóstoles un momentico en esta espectacular prédica que hace el apóstol Pablo. Miren lo que dice aquí. Ahora van a ver. Aquí, en Hechos capítulo 13, versículo, vamos al 30. Dice, pero Dios le levantó a los muertos. ¿De acuerdo? Es decir, el poder de la vida eterna, como lo hemos hablado. Pues dice, yo tengo la vida mía, nadie me la quita. Yo tengo potestad para ponerla y volverla a tomar. Entonces cuando dice que Dios lo resucitó, no está hablando de otro personaje, está hablando de su esencia divina. ¿Ya? Dios levantó a ese cuerpo de entre los muertos. Eso es lo que está diciendo. ¿Ya? Dice, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén,
pero los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos a nosotros, resucitando a Yehoshua, como está escrito también en el Salmo 2: tú eres mi hijo, yo, oh día, te parí. ¿Ya? Fíjense esa teología tan profunda. Como está, miren el tejido que hace el apóstol Pablo. Él cita el Salmo 2 y dice: ni atá, ani hayom yelitija. Entonces dice: ni atá, ani hayom yelitija. Está diciendo: hijo mío eres tú. ¿Ya? No está hablando de descendiente, está hablando de su forma de hijo, su forma de siervo. Yo, oh día, ¿quién es el día? El hijo, su forma disminuida acá. ¿Ya? Yo, oh día, ahí no dice yo hoy te parí, porque si dijera yo hoy te parí, entonces el Mesías efectivamente tuvo un inicio y entonces efectivamente es una creación. ¿Me explico? Entonces no diría yo día, bueno, ¿y cuándo fue que parió Dios entonces al Mesías? Sería la pregunta que cualquiera se haría, ¿verdad? Resulta que aquí eso no se ha traducido hoy. Yo, oh día, ayón. ¿De acuerdo? Ya lo hemos visto muchas veces, a la luz se le llamó día. Ayón es la luz, el día. Yo, oh día, te parí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el día? ¿Qué es el hijo? No son otras cosas que la expresión disminuida de Hashem, el cuerpo visible de Dios en la tierra. Cuerpo visible de Dios en la tierra. Eso no hace nunca e impide además de que sean vistos como dos personas. No son dos, es uno solo. Es su cuerpo. Por eso, porque no es creado, sino que emana. Por eso dice: yo de Dios he salido. ¿Sí me explico? Si nosotros pudiéramos ver, les voy a dar un ejemplo, que Dios es tan perfecto en la palabra que usa. Si pudiéramos ver un embarazo en retroceso en cámara invertida, ¿dónde quedaría el bebé? ¿Ah? En el cuerpo de la madre. O sea, volvería a ser cuerpo de ella. ¿Qué es el hijo? No es otra cosa que la multiplicación de las células maternas expresadas en una forma particular. ¿Me explico? ¿Ya? El hijo no es otra cosa externa que le metieron ahí en el vientre. No es otra cosa que la multiplicación de sus células adoptando una forma para luego salir. ¿Está claro? Entonces, el concepto de hijo o de el día es el cuerpo que Hashem emanó de sí y que envió a la tierra. Fue una multiplicación de su gracia. Por eso dice: donde abundó el pecado, hiper abundó la gracia. Shalom. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? Fíjense el lenguaje tan impresionante que utilizó el apóstol Pablo. Por eso dice te parí. Cualquiera se fija nada más, entonces hay una madre y hay un hijo. No, esa no es la lógica. La lógica no es seguir viendo dos. La lógica es cómo se pare. Y el hijo no es otra cosa que la multiplicación de las células de la madre. ¿Ya? Simple, es una emanación. Y por eso he dado siempre el ejemplo de un castillo que emana de la arena. ¿De acuerdan? Yo puse ese ejemplo. Imagínense, usted está en la playa, allá en Puerto Colombia, donde sea, está viendo el mar tranquilo y usted ve que de la arena se empieza a formar un castillo, solo. Así como si fuera creciendo la arena y se formó el castillo. Ese castillo es otra cosa que la arena. No es otra cosa. Es una forma que tomó la arena. ¿Ya? Si usted corta ese castillo y lo transporta en otro lado,
pensará que eso es de otro origen y eso lo parió fue la arena de la playa. ¿Me explico? Es una forma que cogió la arena. Simple. O como estar en una caverna y ustedes saben que el agua va cayendo, las estalactitas, y el hecho de ir erosionando la roca va jalando y va construyendo y va construyendo y sale la forma de la roca. Ya, eso es todo. Es una forma nada más. Entonces hay que entender el concepto de forma. Y por eso el apóstol Pablo dice que Mashiach, estando en forma de Dios, ¿ya?, no estimó ser igual, o sea, ser Dios, y se despojó de su gloria y tomó forma de siervo. Bien, está hablando de formas, ¿ya? No está hablando de una creación, porque dice, oye, ¿a quién de los ángeles Dios le dijo, Dios jamás, tú eres mi hijo, yo te parí hoy, yo o día te parí? Está hablando de Dios a su propio cuerpo. ¿Ya? Dios desde la eternidad, desde la divinidad, le está hablando a su cuerpo disminuido acá. Yo, claro, es Él, salió de Él, es su cuerpo. Esto es lenguaje poético, en ese sentido retórico, es una retórica, para decir de que este que estuvo acá fue Dios mismo, en forma de siervo, en forma disminuida. ¿Está claro eso? ¿O tienen alguna pregunta? ¿Ah? Entonces por eso, fíjense ustedes, pero ¿qué pasa? Si seguimos leyendo con mentalidad occidental, mi hijo eres tú, entonces hay dos. No, ¿a qué se le llamó hijo? ¿A qué se le llamó día? A la luz. Tanto así que en Génesis dice, y dijo Elohim, sea la luz. Ahí no dice que la creó. ¿Me explico? La luz no fue creada. Dice, sea la luz, y fue la luz. ¿Sí ves? No fue creada. En cambio dice, y creó Dios a los animales, y creó germinen las plantas, pero la luz simplemente dijo, existe, porque salió de Él. ¿Ya? Y miren lo que dice Isaías capítulo 60, ¿verdad? 61. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Es decir, la gloria de Adonai ha venido sobre ti. Entonces, si nos ponemos a resplandecer, ¿qué es la luz? El día, ¿verdad? La luz. ¿Y qué es la luz? La gloria de Adonai. ¿Te das cuenta? La gloria de Adonai estuvo acá. ¿La gloria de Adonai es otra cosa diferente de Él? No, porque dice, yo soy el primero y el de después, y mi gloria no se la doy a otro. Ahí entonces, ¿ya? Si le dice a Jerusalén, levántate y resplandece porque ha venido tu luz, es decir, la gloria de Adonai, y sabemos que Mashiach estuvo aquí como la gloria de Dios, ¿cierto? No puede ser que hayan dos. Imposible. No es otro que su cuerpo disminuido y luego, por eso, ¿qué significa que subió a lo alto? Que primero había bajado, eso es lógico. Ajá. Y repartiste dones a los hombres. Entonces vamos a explicar esa última parte que yo le expliqué en una parashá también, pero de pronto aprovechar el momento porque no puede faltar el que venga a armar complicaciones lingüísticas. En el Salmo dice la kafta matanot ba'adam. Eso lo traducen allá, compruébenlo para que se den cuenta. Tomaste dones de los hombres. ¿Salmo qué? Salmo 68, 18. ¿Cómo lo traducen? Tomaste dones de los hombres, algo así, ¿verdad? 68 y 17. Tomaste dones para los hombres. Para los hombres. Dice el Salmo. Bueno, ya ahí hay un problema porque eso no es para. Aquí dice, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes. No, señor, nada. Es que lo veo. Esta letra Bates, permítame hacer un acercamiento acá con la cámara para que se vea mejor. Esta letra Bates nunca significa para.
significa en, con, dentro, en medio de, ¿ya? Esta letra Beis. Literalmente, si traducimos como está escrito en el texto hebreo, diría: tomaste dones entre los hombres, ¿ya? O en Adán, ¿de acuerdo? Porque dice en o con. Fíjense ustedes las diferentes posibilidades. Tomaste dones en Adán, tomaste dones con Adán. Si lo leemos en esa dirección, estaríamos diciendo simplemente: tomó atributos adámicos. Esa sería una opción. Está hablando de que vino acá, ¿cierto? Y tomó atributos entre Adán, ¿cierto? Tomó como características. Pero aquí tenemos la palabra matanot, que es difícil de llevarla hasta allá, porque matanot nunca es atributo o característica. Matanot es dádivas, regalo, mataná. Entonces, ¿qué pasa? Y esto es lo hermoso, el escritor del Evangelio dice: no, esto no era así antes. Porque acuérdense que este texto masorético que tenemos hoy es de 700 años después de Cristo, ¿ya? Entonces el escritor del Evangelio dice: no, aquí hubo un desorden de letras de parte del escriba y le daña el sentido al texto. Esto no se lee la kafta, ahí hay que reorganizar las letras, es halakta. Miren que son las mismas letras, pero ubicadas de la manera correcta, ¿ya? Y ahí sí significa: repartiste dones entre los hombres. ¿Te das cuenta? Este se lee la kafta, estoy poniendo las consonantes en mayúscula de la raíz, la kaf, y este es halakta. Fíjense ustedes. Y aún así, esta forma, supongamos de que el texto en realidad estaba así, en el judaísmo es legal hacer este cambio de forma de leer una palabra. Esa regla se llama simplemente renes, es la paronomasia, jugar con los sonidos de las palabras. Los rabinos lo hacían. Hay un dicho del Talmud que dice en la Mishnah Pirkei Avot: la Torah fue escrita harutz, sobre la roca, o sea, grabada en bajo relieve. Harutz significa bajo relieve. La Torah fue escrita harutz, sobre la roca. Y dice el rabino: no leas harutz, lee herutz, que es libertad. La libertad fue escrita en la roca. ¿Ah? ¿Te das cuenta? El otro rabino que leíamos la vez pasada decía: mucha es la paz de tus banayich, de tus hijos. Y ellos decían: no leas banayich, lee bonayich, tus edificadores. ¿De acuerdo? Entonces el escritor del Evangelio lo hace con toda libertad y la capacidad de explicarlo. Está diciendo: no leas la kafta, lees halakta, ¿ya? Porque en realidad lo que Dios va a repartir dones entre los hombres. Porque si tú dices la kafta, pierde sentido, no se conecta, porque dice: tomaste dones entre los hombres. Entonces, como si Jesús hubiera venido aquí a hacer un saqueo, ¿cierto? Como a quitarle los dones a los hombres. Tomaste dones entre los hombres. No, así no es la kafta, es halakta. Fíjense ustedes qué hermoso, ¿eh? Y esto confirma una vez más que la forma como lo leyeron los apóstoles era la forma correcta, ¿ya? No la del texto masorético, no la Septuaginta, sino como lo leyeron los escritores del Evangelio. Eso es lo hermoso y lo poderoso, que hoy podemos saber cómo leer ciertos pasajes que eran de pronto difíciles. Claro, porque el Evangelio nos está diciendo: no, es que así es que se lee. Esas letras las embolataron. Además, ya para profundizar un poquito más en esto, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que los escribas, cuando hicieron el proceso de copiar la Torá del hebreo antiguo, del fenicio, al alfabeto cuadrado, se equivocaron en muchas cosas, ¿ya?
Y los rollos de Torá que había en el siglo I todavía se podían encontrar en hebreo antiguo. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a ir a Jeremías. Mire que esto es preciosísimo, hermano. Esto es para emocionarse. Vamos a ver en Jeremías 31:8. Bien, ¿cómo dice? He aquí yo los hago volver de la tierra del norte, los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta, la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá. Bien, hasta ahí. ¿Qué pasa? Que hay un pasaje curioso, miren, esto sería ese versículo donde dice, entre ellos ciegos y cojos. Oye, como extraño, ¿no? Y resulta que el texto original, cuando lo comparas por lo menos con la Septuaginta, en vez de decir entre ellos ciegos y cojos, ¿sabes qué dice? En la fiesta de Pesaj. ¿Ya? Porque resulta que si sacamos las letras tendríamos BM, ¿de acuerdo? Ayin, W, la W, PSJ. Eso se puede leer de dos maneras, dependiendo de cómo lo separes. Una lectura que fue la que sacaron los masoretas fue Bam Iver U Fiseach. Entre ellos ciegos y cojos. Ciego y cojo, pues está en singular. Además, entre ellos el ciego y el cojo, diríamos. Y la otra forma de leerla es B Mo Ed Ha Pesach, en la fiesta de Pesach. ¿Ya? ¿Cuál es mejor? Segunda. Porque dice, aquí yo los hago volver a la tierra del norte y los reuniré de los confines de la tierra en la fiesta de Pesach. ¿Ya? ¿Cómo cambia el sentido? ¿Qué pasó? Que el escriba se equivocó al leer las letras y las invirtió. Y entonces le dio fue esto, supongamos. Voy a escribirlo así junto. Y entonces viene y la lectura correcta sería así. Miren, ya aquí se confundió esta letra con esta y esta las invirtió. ¿Ya? ¿Sí se están dando cuenta? Y luego aquí esta la confundió y las demás sí quedaron en orden. ¿Ya? Porque la letra Reish se parece mucho a la letra Dalet en hebreo antiguo y aún en el moderno. ¿Ya? Entonces el escriba leyó fue entre ellos el ciego y el cojo, cuando es posible leer en la fiesta de Pesaj. ¿Va? Totalmente acorde. Claro. ¿Ya? En sentido. Claro. Entonces, con todos estos argumentos a su favor, repito, voy a ponerlo aquí en pantalla para que se note un poco más, ¿verdad? Con todo esto a favor es perfectamente entendible por qué el escritor bíblico dijo no es tomaste, es repartiste. No es la casta, es halakta. ¿Ya? Halakta matanot badan. Entonces todo esto, piensen ustedes hermanos, lo que hay que tener allí en el escritorio para estudiar la Torá. Porque cualquiera viene y dice, oye, pero la Biblia se contradice, acá dice una cosa y allá dice otra, y la Septuaginta dice otra cosa, y el hebreo dice otra cosa, y entonces, ¿quién tiene la razón? Pues fíjese usted, la verdad está en el Evangelio, porque es el que nos muestra la coherencia que tiene todo esto. ¿Ya? Vamos a regresar a Marcos entonces, para avanzar. Habiendo superado esto, ¿verdad? Vamos a avanzar ya en los versículos finales. Mira lo que dice en el 38. Y le decía en su doctrina, guardado de los escribas que gustan de andar con largas ropas y llaman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en la sinagoga y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones.
estos recibirán mayor condenación. Piensen ustedes. Dice, estando Yehoshua sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Está hablando de monedas griegas. Vamos a buscar la forma griega de esas palabras. Aquí dice que echó una lepta, es decir, un cuadrantes. Eso en términos hebreos equivale a 2 denarios. 2 denarios era la repartición diaria que el templo le daba a los pobres. ¿Ya? El templo de Jerusalén tenía una lista donde había unas viudas que habían sido beneficiadas, como acá el Sirven o cosas así, ¿verdad? Entonces diariamente las viudas iban y le daban, aquí tiene 2 denarios para su comida. ¿Ya? Entonces el templo le dio a ella 2 denarios. ¿Y qué hizo ella? Todo lo que tenía ella, que le habían dado, lo que hizo fue, hoy puedo hacer uno que coma otro. Y lo dio. Fíjate tú qué hermoso. Pero ¿qué no han sacado de ahí? Da todo lo que tienes y da. No. ¿Ah? Mira la viuda que dio todo lo que tenía, vende tu casa, vende tu carro y tráelo. No, así no es. Ella no tenía nada, ¿cierto? E hizo un sacrificio de un día, de dar lo único que tenía para comer ese día. Ella no sacrificó su futuro ni el de sus hijos, porque voy a darle al cajero para que el cajero me dé más, porque ese es el negocio que tiene, ¿verdad? Dale a Dios y Dios te multiplica el 100, el 30, el 50. Así no es. El templo le daba a ella y ella dio lo que tenía ese día para comer, lo ofrendó, voy a hacer un ayuno y ya. ¿Y qué dijo Yehoshua? Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento, de ese día, repito, de ese día. No fue que era una viuda que entonces fue a vender su ranchito y se lo dio al Señor para ver si Dios le daba una casa de mármol. Así no es, ¿ya? Sino que tenía su sustento, ¿ya? Su comida, pues, ese día. Y nadie la obligó, ni la sedujo, ni la indujo, ¿verdad? Ella es voluntaria allá en los secretos, porque es que nadie se tiene que enterar. ¿Ya? Ella fue calladita y dio. Yehoshua es el que le está exaltando aquí. Pero ella fue en silencio, nadie se enteró, ni dijo, hoy voy a hacer nada. Pues callada. Es que así tiene que ser. Pero es que hoy la gente, y hoy con las redes sociales publican todo. Yo me imagino que si esto hubiera sido con Facebook y todo, la selfie echando la... Aquí estoy en el templo echando las 2 dracmas, ¿verdad? ¿Cierto? Para el Facebook. Y entonces sí, la gente anda en eso, aquí dando yo me imagino los fariseos. El equivalente sería eso, porque dicen que los fariseos hacían sonar trompeta cuando echaban las ofrendas, ¿verdad? Eso sería equivalente a tomarse una selfie hoy y publicarla en Facebook. ¿Ya? Igualito, no le busque más. Entonces bien, vamos a dejar entonces el capítulo 13 iniciado, solamente vamos a leer los primeros 2 versos y a comentar algunas cosas importantes para dejarlo grueso ya para la próxima, porque obviamente el tema es suculento. Todo ese capítulo 13 viene ahora, eso vamos a ver, maravilloso. Dice, saliendo Yehoshua del templo le dijo a uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras, qué edificios. Todo el templo de Jerusalén era de mármol, y tanto residentes romanos que eran prosélitos, judíos de mucho dinero, daban ofrendas en oro, en cobre y en plata. Había una puerta que separaba el atrio de las mujeres de los hombres, y esa puerta era de oro, de oro, y la puerta que estaba fuera del templo como tal era de cobre, ¿de acuerdo? Eran valiosísimos, y todos los pisos de mármol. ¿Se imaginan lo que debió haber costado eso?
Y arriba, los visitantes que venían de afuera en las fiestas de peregrinación colgaban unas granadas, o sea, como unas campanitas con granadas allá arriba en el templo. Y eso todo, según describe el Talmud en el Tratado de Midot, la próxima vez lo voy a traer para que lo leamos, dice cómo estaba todo el techo del templo decorado de oro puro. ¿Ya? Oro puro, que ahí colgaban, ya no cabían las granadas de oro. ¿Ya? Fíjense ustedes. Entonces ellos dicen, Señor, mira qué templo, mira qué piedra, ¿verdad? Y él dice, hace énfasis en las piedras. Eran de mármol cortado, finísimo. Y eso era importado porque en Israel no hay mármol. Eso era traído de Grecia. Eso era costosísimo. Y él les dice, y Josué respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Uf, vea, eso es como haber derrumbado las Torres Gemelas. Ser el orgullo de la nación. ¿Ya? Mira que ellos estaban orgullosos, mira qué templo, mira qué piedras. No va a quedar piedra sobre piedra. Y así fue. Y así fue. La historia lo dejó más que claro. Y todavía hoy es evidente, ¿cierto? Ese famoso muro de los lamentos que hay allá no es otra cosa que un contrafuerte de la montaña encima de la cual estaba el templo. O sea que si vemos de lado esa montaña, esa colina, porque es una colina, ya en un terrado así, una colina, aquí estaba el templo, en la explanada. Entonces el muro de los lamentos es un murito aquí, un contrafuerte encima donde estaba el templo acá. Pero el templo absoluto, todo fue derribado, todo, no quedó piedra sobre piedra. Entonces la gente viene a orar aquí. Entonces la gente va y mete sus papelitos ahí. O sea, fíjense que eso lo volvieron un negocio. Sí. ¿Ya? Porque ¿qué efecto va a tener meter un papelito ahí? A ver. Si ahí no habita nadie. Es que ni siquiera era el templo. Ojalá fuera el templo, de pronto ahí venga uno le entiende la confusión a la gente. Pero es que así es menos entendible la confusión. Uno dice, oye, pero espérate un momento, si esa pared no es nada, es una pared. Pero hay una fascinación con el muro de los lamentos. Y todo el mundo orando allí, y devoción y no sé qué, orándole a una piedra inerte, hermano, porque ahí no hay nada. Y metiéndole papelito como si eso fuera ¿qué? ¿Quién le va a responder ahí? La piedra. Nada, no hay nada. La mezquita está exactamente donde está el templo. Sí, justo en el templo. Encima le pusieron la mezquita esa. ¿Cómo le parece? Y entonces los judíos religiosos están ardidos porque entonces no pueden visitar el monte del templo. Pues los musulmanes no lo dejan. Entran con algunas excepciones y todo, pero no pueden estar ahí. Pero ese es el famoso muro de los lamentos, hermano. Una pared cualquiera. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Y allá donde va la gente a querer orar y a depositar su fe y sus oraciones y todo. Por eso dice, los que adorarán al Padre lo adorarán en espíritu y en verdad. Dice, ni aquí ni en Jerusalén. ¿Ya? Ni aquí ni en Jerusalén, le dijo a la samaritana. Y en Samaria ni en Jerusalén. Claro, sino en espíritu y en verdad. Con conciencia y con la verdad del Evangelio. Amén. Bueno, hermanos, pues esto hemos terminado por hoy. Vamos a darle gracias a nuestro Dios porque es bueno, porque para siempre es su piedad.